Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido lo que se llaman expectativas. Las expectativas son cosas que uno espera que sucedan. Generalmente, cada vez que comenzamos con algo, sea un trabajo, sea un estudio, sea un noviazgo, sea lo que sea, uno tiene expectativas, uno se genera expectativas de lo que va a ser, de cómo voy a terminar, de cómo voy a culminar, de cómo va a desarrollarse. Creo que todos en algún momento hemos vivido eso, ¿no? Y estamos hablando de algo que hemos transitado todos, ¿verdad? Ahora sucede que muchas veces esas expectativas se truncan, se frustran y no son lo que nosotros esperábamos. Muchas veces suceden cosas en la mitad del camino donde esas expectativas que teníamos al principio no se dan, no se realizan. Y creo que de esto también todos hemos transitado en algún momento, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque las expectativas truncadas o falsas expectativas son la herramienta que el enemigo ha usado, el mentiroso ha usado, para ir socavando, derribando, corroyendo nuestra fe. Es como el óxido al hierro, que lo va comiendo hasta que termina desintegrándolo. Las expectativas que se frustran o las falsas expectativas son dardos justamente para truncar nuestra fe. Y esto es algo que en particular ha pasado en la iglesia de Cristo durante muchos años. Mi padre tiene un dicho que aquellos que se acercan a las congregaciones, pero alguna expectativa por la cual se acercaban no se da y se alejan, papá dice, están vacunados contra el Señor. Decía, y después metemos en un mismo paquete la congregación, el pastor, Dios, todo, y no queremos saber nada con esto. Como hicimos el domingo pasado, nosotros entendemos que este tiempo donde vamos a soltar esta palabra no está soltada solamente a nosotros ni en este espacio de lo temporal, sino que esto está soltado en lo eterno. Amén. Que en el nombre de Jesús, y lo vemos en lo profético, espíritus de hombres y mujeres que aunque no están físicamente acá con nosotros, son impactados con esta palabra. Amén. Y ángeles que están en este lugar comisionados por el Padre, ahora por la iglesia son activados para que prontamente, con diligencia, sin tardanza, estén llevando esta palabra a esos espíritus. Amén. Y esos espíritus sean despertados. Amén. Porque vamos en contra de la obra del diablo, que ha dañado a muchos que se han acercado a las congregaciones, pensando que se acercaban a Dios. A cuántos hijos de pastores, de líderes, que han sido heridos por la religión y no han podido ver establecidas o concretadas esas expectativas de oír a sus padres, sus madres o sus parientes cercanos predicar sobre la paz, la justicia y el amor que es el reino, pero ver en sus casas que eso no sucede, ver en sus vidas cotidianas que eso no era una realidad. Y eso frustra y rompe todo proyecto de fe, toda fe que quieran hacer. Y estoy pensando muy especialmente en hombres y en mujeres que ya son adultos, pero me voy en lo eterno en ese momento donde eran niños, donde tenían una fe fresca, donde tenían una fe naciente, sin prejuicios, sin trabas, donde cada palabra que salían de esos púlpitos era creída al 100%, pero el espíritu religioso reinante terminó frustrando esas expectativas. Y muchos ahora no quieren saber nada con Dios porque los hombres hemos fallado, porque las congregaciones hemos fallado, porque los padres, las madres hemos fallado. Ya hemos orado hace un tiempo y lo seguimos haciendo en arrepentimiento. Amén.
Durante toda esta semana hemos pedido perdón al Señor por el pecado del pueblo. Porque si mi pueblo, aquel en el cual mi nombre es invocado, se humilla y se arrepiente, yo iré, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Y no olvidemos que la tierra no es territorio físico, lo que pisamos, es también nuestras descendencias, porque somos tomados de la tierra. Entonces esta palabra, amados, está soltado proféticamente y en esa dirección. Vamos en contra de esa frustración que ha roto y quebrado la fe de muchos porque sus expectativas no se desarrollaron o no se vieron clarificadas. Y no está malo tener expectativas, para nada. No está mal tener expectativas. La expectativa manifiesta que hay fe. La expectativa manifiesta que hay confianza. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás cuando hablamos sobre qué era la confianza? E hicimos el ejemplo de Lautaro, que él se dejaba caer en mis brazos de espalda, confiando que su papá estaba atrás para sostenerlo. Porque la fe no es fe si no está la confianza. ¿La confianza qué es? Es la fe en acción. Es la manifestación de la fe. La expectativa tiene que ver con esto. Yo tengo expectativa que comencé con esto y me va a ir bien. Yo tengo expectativa de que la luz del Señor alumbra en mi vida y en mi familia y las obras del diablo van a ser deshechas. Eso es fe, es expectativa, es confianza. Y está bien tener expectativas. El problema es que muchas veces no sabemos dónde ponemos las expectativas. Y cuando ponemos expectativas en algo que no es Cristo, es muy probable que esas expectativas se frustren y no se den. Porque solo y solo Él es permanente y permanece para siempre. Recuerdo ese pasaje cuando Juan veía en el Apocalipsis al Señor en el caballo blanco y sus huestes para el último tiempo, la última batalla, y dice que tenía un nombre escrito y su nombre es fiel y verdadero. Él es el único fiel, que su promesa permanece para siempre. Él es el único verdadero, jamás miente. Su esencia es imposible que mienta, es imposible que falle. Él nunca, jamás va a faltar a su palabra. Por eso que Él es digno de toda confianza. Y cuando nosotros sabemos enfocar nuestra expectativa en Él, es cuando las expectativas se dan. Amén. Les quiero animar a que estemos viendo estos pasajes que vamos a leer ahora, teniendo en cuenta y teniendo, porque son pasajes muy conocidos, esta visión, lo que estamos hablando, esta revelación. Y vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Les voy a pedir a Santiago, por favor, que los lea en voz fuerte. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Muchas gracias. Estas son palabras ¿de quién? Jesús. De Jesús, del fiel y verdadero, de aquel que cumple siempre lo que dice. Y sus palabras, lo que Él nos dice, que el Espíritu de verdad, no espíritu que tiene verdad, no espíritu que contiene verdad, espíritu de verdad. El Espíritu es verdad. Porque Dios es verdad, porque el Hijo es verdad. Nos ha sido dado. ¿Para qué? Para guiarnos ¿a qué? A toda verdad. Fíjate que no dice que la Biblia te va a guiar a toda verdad. Dice que el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Y dice también algo muy interesante. Dice, Él tomará de lo mío y ¿qué? Y lo hará saber.
Esto de hacértelo saber o hacérmelo saber no es simplemente darte una información, sino que es darte revelación. Marcelo, ¿qué tiene de diferencia información a revelación? Mira, vamos a decir esto básico. La información es algo que yo me entero, pero que no entiendo por qué es. Es decir, todos nosotros hemos escuchado en alguna oportunidad lo que hablamos hoy, de la fusión del átomo y de la emisión de energía que eso produce, ¿sí? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Hay una central que está a poca... Bueno, pero nosotros tenemos esa información, pero estamos capacitados en comprender cuáles son los procesos y los cambios que suceden en el átomo y todo lo que un quizás ingeniero o un estudioso del tema lo puede entender. No, simplemente sabemos una información. Pero la revelación no es solo eso, informarte de algo, sino es que te lo hace entender, te lo hará saber. Ahora, no hay cosa más para el hombre natural misteriosa que Dios mismo. Sin embargo, la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, tomará de Él mismo y te lo hará saber. Tremendo esto. En otra parte, el apóstol Pablo dice que no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Él. Le voy a pedir a Matilde que pueda leer bien fuerte Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor de esta fe. No solamente el autor, sino el que la consumó, el que la realizó. Y es muy interesante que nos da una pauta, un diseño muy práctico para hacer esto. Dice que Jesús, por el gozo que estaba puesto delante de él, sufrió lo que tenía que padecer acá, como teniéndolo en poco, como no importándole mucho, porque sabía del gozo. Él tenía una expectativa, él tenía fe, él creía lo que iba a venir. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él, todas nuestras expectativas que son en Él jamás se frustran. Jamás se frustran. Cuando sabemos escuchar su voz, cuando somos guiados por el Espíritu de verdad a la verdad que es Él, porque no hay verdad fuera de Él. No existen varias verdades, hay una sola verdad. Lo demás no es verdad. Quizás se parezca a la verdad, quizás tenga apariencia de verdadero, pero lo único que es verdadero y es verdad es Él. Y todo lo que sale de Él es verdad. Y cuando yo pongo mi expectativa en Él, mi mirada en Él, mi fe en Él, entonces lo que tenga que transitar lo puedo ver como poca cosa, porque hay algo que seguro viene. ¿Me explico? ¿Soy claro? Sí. Bien. Ahora, esto es un beneficio, o es algo que se le acredita, o es una promesa, o un depósito de promesa que el Señor ha dado a quienes, a todos sus hijos, a todos sus hijos, a todos sus hijos. Cada congregación sobre la tierra de los hijos del Señor tiene la capacidad de oír su voz y ser guiado a toda verdad. Poder direccionar sus expectativas en la verdad, en la realidad, para que sus expectativas no se frustren. Ahora, ¿eso es lo que ocurre en todos? ¿Eso es lo que ha pasado en todos? Nosotros mismos podemos ver, aquellos que hemos transitado mucho tiempo en las congregaciones y hemos estado en muchas reuniones, cómo en nosotros mismos se ha manifestado que expectativas se han roto. Y esas expectativas rotas siempre generan heridas. Y cuanto más altas son las expectativas, más es el dolor de la caída, porque es donde caes más alto.
Y podemos verlo en nosotros, podemos verlo en nuestras propias familias. Hoy la voz que el Señor está soltando no es una voz nueva, es la voz de siempre, que la iglesia está despertándose para oír. Es la voz de un principio, la del principio, que te dice que el Espíritu de verdad te ha sido dado, iglesia, para guiarte a toda verdad, para saber todo lo que hay en Él, para que seas receptor y seas revelado en tu vida todo lo que Él es, para guiarte a toda verdad, para que tus expectativas estén fundamentadas, afirmadas, arraigadas en lo verdadero y jamás se frustren. Amén. Tu fe crezca. Amén. Porque pones los ojos en el autor y consumador de la fe. Pero vamos a tratar de entender por qué durante tantos años esto no ha sido una realidad en muchas congregaciones de los hijos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, por favor. Fíjense qué tremendo que es esto. Vamos a ir del 6. Arrancamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Es para vos, iglesia, ¿eh? Pero no una sabiduría de este siglo, sino ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria, para tu gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque las profundidades de Dios, lo profundo de Dios. Y fíjate qué tremendo lo que sigue. Porque entre los hombres, entre los seres humanos, ¿quién conoce el pensamiento de un hombre sino el espíritu de ese mismo hombre? ¿Sí? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Y agárrate, iglesia. Pero nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. ¿Y qué te dio gratuitamente? Sus profundidades. Amén. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y ese Espíritu te lo ha sido dado a vos, iglesia. Amén. Para que no andes a tientas, para que no andes como en la vida como dando golpes al aire, como no entendiendo el porqué de las cosas, sino para que seas plenamente consciente y tus expectativas jamás sean frustradas. Qué tremenda realidad, qué tremenda verdad. El Espíritu que el Señor nos ha dado, que no es el espíritu de este mundo. Entonces, Marce, ¿quiere decir que el mundo tiene un espíritu? Pues sí. Es el espíritu de mentira, es el espíritu de desobediencia, es el espíritu del error. Son principados y potestades de tiniebla. Tiniebla, quiero que entiendas, tiene que ver con ignorancia. El vocablo tinieblas en las escrituras, en el hebreo antiguo, es el mismo vocablo que el hebreo usaba para decir ignorancia. Ese manto de oscuridad que ciega las mentes, ese espíritu que, como dice también Pablo, pone entenebrecimiento en la mente de las personas para que la luz de Cristo no les alumbre. Ese es el espíritu que hay en el mundo. Ahora, Jesús dijo, oro por los que me diste, porque no son del mundo. No pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno, de ese espíritu del mundo.
hay dos fuentes, hay dos espíritus, el del mundo y el de Dios, el que te ha sido dado, iglesia. Lo que ha ocurrido, y tremendamente peligroso que ocurrió, es que quisimos mezclar las dos fuentes. Eso lo hace el espíritu de religión. El espíritu que gobierna el cosmos es un espíritu de mentira. Ahora, como muchas veces hemos hablado, la mejor mentira es la que se parece más a la verdad. Claro, sí. Porque es la que uno se traga. Recuerden el diálogo que tuvo la serpiente con Eva. Recuerden lo que el diablo usó para tentar a Cristo en el desierto. O sea que la mentira más peligrosa es la que se parece a la verdad. Y el espíritu que gobierna este cosmos le habla al hombre, y ahí digo hombre como género humano, proponiéndole que todo lo que el hombre necesita, él se lo puede dar. Y de esa manera, como no es verdadero, como no es fiel, cuando el hombre pone sus expectativas en este espíritu que gobierna este sistema, sus expectativas se cortan. Ahora, lo terrible es que esto sucede en las congregaciones, amados. Y de esto es lo que muchas veces hablamos de Babilonia. Es nada más que esto, la unión de estas dos fuentes, el pretender unir algo que nunca se puede unir. En el Edén, Dios tenía amor, el hombre tenía por Dios amor, seguridad, propósito, identidad y propósito. Vamos de nuevo, amor, seguridad, identidad y propósito. El hombre estaba con el Padre, Padre es amor. En ese amor estaba seguro, estaba protegido en el huerto, ¿sí? Tenía identidad, sabía quién era, sabía de dónde venía, tenía relación con papá. La relación con tu papá celestial te da tu verdadera identidad. Y al tener identidad, entendés para qué el Señor te puso. Tenés propósito. ¿Sí? Multipliquen, enseñoreen, labren la tierra. ¿Se acuerdan? Este sistema que nosotros denominamos mundo, esta línea, para que me entiendan, de pensamiento, gobernado por este príncipe de tiniebla, por este espíritu del cosmos, le ofrece al hombre lo mismo que tenía en el Edén, pero falsamente. Te ofrece amor, te ofrece seguridad, te ofrece identidad y te ofrece propósito, pero todo esto es falso. Un falso amor, una falsa seguridad, una falsa identidad, por lo tanto, una vida sin propósito real. Por eso es que muchos en las congregaciones hemos sufrido falsas expectativas porque no hemos hecho otra cosa que seguir la voz de este espíritu, donde te dice que para ser amado tenés que conseguir cierto estatus, ciertos logros personales, ciertas cualidades. En las congregaciones tenés que tener un cierto ministerio, tenés que ser encargado de cierta área, o tenés que en el mundo tener un título, tener un estudio, tener una carrera, ser alguien. ¿Cuántas veces escuchaste esto? Tenés que estudiar para ser alguien.
qué querés ser cuando seas grande? ¿O qué querés ser cuando seas grande? Entonces decimos, ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser periodista, yo quiero ser, no sé, panadero. Y confundimos lo que hacemos con lo que somos. Y así se nos va la vida, las fuerzas y el tiempo, realizando cosas que no son verdaderas. ¿Qué está mal estudiar? ¿Qué está mal ejercer una profesión? No, no está mal. Pero es muy vital que vos entiendas y que yo entendamos qué es lo que el Espíritu de verdad te está guiando a hacer. Ahora, no te va a guiar a hacer algo el Espíritu de verdad hasta que vos no entiendas quién sos en Él. Las expectativas erradas muchas veces se basan en logros que tienen que ver con nuestras propias fuerzas. Como decíamos recién, tener una mejor carrera, una buena carrera, un mejor trabajo, poder tener dinero que te garantice cierta seguridad, dinero que te garantice cierta aceptación, dinero que te garantice cierta comodidad, dinero que te garantice placer para salir de tus propias angustias. Hoy podemos ver que se habla mucho sobre la vida sana, sobre comer bien, sobre gimnasia, sobre hacer ejercicios. Pero en esto vemos una confusión o una tiniebla, algo tenebroso, algo que torcido. ¿Por qué? Porque muchas personas acceden o se comienzan a caminar el comer bien o ir al gimnasio por una meta equivocada. Es decir, yo quiero comer bien para estar bien, para sentirme bien. ¿Por qué? Porque tengo temor, en el fondo, a enfermarme y sentirme mal. Quiero ir al gimnasio para bajar estos kilos y poder tener una figura mejor, para sentirme bien, pero también en el fondo para que otros vean que estoy bien y de esa manera sentirme que otro me acepta y me aprecia porque tengo una buena apariencia. Fíjense cómo el enemigo, este espíritu del cosmos, va torciendo todas estas cosas que son buenas, que está bueno que comamos bien, que está bueno que hagamos ejercicio, pero con una meta equivocada, con una expectativa equivocada. Y de esa manera se frustran. Entonces yo puedo ver a un montón de cristianos, de jóvenes cristianos, que juegan deportes, que van y compiten, que estudian carreras, que se involucran en muchas cosas. Pero en el fondo de sus vidas, todavía están insatisfechos. Todavía hay una sed interna que no la pueden saciar en ninguna de las reuniones y en ninguno de los lugares donde ellos van. Y aquellos que van a la reunión y después van al boliche y después van con los chicos de la iglesia, de la congre, y después se reúnen con sus amigos y hacen otras cosas. En definitiva, lo que están manifestando es que no tienen saciedad en su alma en ninguno de los dos lados. Por eso no se establecen en ninguno. Son las dos fuentes. Son lo que van destruyendo la semilla de la fe. Pero en este tiempo el Señor está alzando su voz para que ninguna semilla se pierda. Amén. Ninguna semilla se pierda. En un momento el Señor le dice algo a una iglesia. En Apocalipsis 3, capítulo 3, versículo 14 y 18 al 18. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Laodicea era una ciudad, era un lugar. Escribe al ángel de la iglesia de ese lugar. El amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras frío o caliente? Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio, para ungir tus ojos y puedas ver. Esta palabra la estuvimos charlando un poquito el domingo pasado, sobre la tibieza, sobre que Dios no tolera la tibieza, y que es un agua tibia, en la mezcla del agua caliente con el agua fría. Y es algo para el Señor, algo repulsivo. Y muchas veces nosotros hemos caminado esta región. Es como un tercer espacio que se establece. No es frío, ni eres caliente, sos tibio. Ni tan tan, ni muy muy. Estás ahí. Pero eso va dañando tu vida. Eso va trayendo heridas a tu corazón. Eso va generando que tus expectativas se frustren. Cuando vos escuchás de hombres y mujeres que viven una realidad espiritual que vos no la estás viviendo. Cuando vos ves que Él es príncipe, el Señor es príncipe de paz, y mientras que vos en tu interior, aunque tu apariencia sea otra, en tu interior es una tormenta y un caos de angustia, de presiones internas, de dolor y de heridas. Este es el tiempo de poder entender estas cosas. Porque cuando nos conocemos la verdad, accedemos a la libertad. Amén. Ese es el tiempo donde los hijos empiezan a escuchar y empiezan a oír y son guiados a toda verdad. Y conocen la verdad, que es Cristo, y son libres. Amén. Os hará saber todo lo que es mío, el Espíritu de verdad. ¿Recuerdan? Este tercer espacio, esto de que no soy tibio ni soy caliente, que vivo una religión que aparenta o que dice cierto bienestar, cierta paz, cierta luz, cierto entendimiento, cierta moralidad, pero que en mi interior, cuando nadie me ve, cuando estoy solo, en lo secreto, mi vida sigue siendo muy pesada, llena de cargas, inseguridades y una herida muy grande por la falta de amor. Todos nosotros hemos transitado en algún momento de nuestra vida la falta de amor, es decir, la falta de Él. Todos nosotros en algún momento hemos recibido falta de amor, o mejor dicho, hemos experimentado la falta de amor, pero a su vez no hemos dado amor a otros. Y eso ha traído grietas, rajaduras internas. Nuestro corazón se astilló, se quebró, se dañó. Y estás todavía con un pesar interno que te lleva a la desilusión, que te aplasta lo poquito de fe que tenías y tus expectativas se cortaron y se frustraron. Este es el tiempo donde el Señor trae verdad sobre tu vida, iglesia, para que puedas ver la luz y saber que podés ser libre de este tercer espacio. Este tercer espacio vamos a desmascararlo, vamos a desnudarlo. Es lo que llamamos Babilonia, es lo que muchas veces nosotros podemos ver en la palabra de Dios como Babilonia.
Babilonia es un estado de cautividad. Es un estado donde te permite que vos seas evangélico, te permite que vos vayas a las reuniones, te permite hasta que puedas predicar o tocar un instrumento, o seas líder de alguna célula, pero que te tiene cautivo todavía con sus mentiras, en que vos necesitas esforzarte para ser alguien, necesitas vivir y gastar tus años y tu esfuerzo por agradar a la gente para que te acepten, cuando el Señor ya te dijo que vos sos aceptado en Cristo. Cuando este sistema babilónico te dice que si no es por tu fuerza, si vos no lo lográs, nadie lo va a lograr por vos. Cuando el Señor te dice, yo soy tu buen pastor y nada te voy a hacer faltar. ¿Cuántas veces de nosotros hemos recitado este pasaje que hoy leyó nuestro hermano, el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me falta. ¿O no? Lo hemos aprendido de memoria, lo hemos cantado en canciones. Pero de repente, cuando nos falta algo en la billetera, o cuando nos falta una expresión de amor, o cuando nos falta una aceptación, se nos cae todas nuestras expectativas y entramos en un estado de desesperación, de angustia, de ansiedad, de presión interna. Yo he podido hablar con muchos que conocen al Señor de hace tanto tiempo, pero que todavía están heridos por falta de aceptación en sus congregaciones, por falta de amor, o porque ven que entre dos que son hijos se estafan, o se pelean, o se hieren, o porque ven en su propia casa el rencor o la mentira. Tristemente me he enterado de cosas muy feas que suceden en familias cristianas. Y les quiero ser honestos, no solamente me enteré de cosas que suceden en familias, lo he vivido en mi propia casa. ¿Cuántas veces he llenado mi vida con un montón de actividades dentro de las congregaciones, pero totalmente insatisfecho en mi interior, buscando desesperadamente servir al Señor, porque yo quiero servir al Señor desde mis propias fuerzas, pero mirar para atrás y ver que mis hijos no siguen el mismo camino, porque en algún momento fueron desilusionados por mi propia falsas expectativas. Este es el tiempo de revertir y desenmascarar todo esto en el nombre del Señor. No te vengo a hablar de pálidas, te vengo simplemente a reflejar esta verdad. Y contra esta verdad venimos. ¿De dónde nace Babilonia? ¿De dónde nace este tercer espacio, esta mezcla? Nace de una persona muy particular, que en realidad es un espíritu que se manifestó en una persona. Y que vamos a ver en Génesis 10. Desde el 8, Génesis 10, 8. Dice, Cus fue padre de Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice, como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Hablábamos recién que el Espíritu te guía a toda verdad. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. No la Biblia, el Espíritu, ¿sí? A mí esto no me cerraba. Por lo que vamos a seguir leyendo, a mí esto no me cerraba. Y le pregunté al Señor, ¿cómo? Era cazador delante del Señor. Empecé a buscar versiones. Una versión decía, porque Nimrod fue un gran cazador porque Dios lo ayudó. Por eso se dice, Nimrod, gran cazador porque Dios lo ayudó. Menos me cerraba. Entonces empecé a orar y a orar y a orar. Señor, decime bien cómo es esto. Y el Señor me llevó a un lugar y se los voy a leer. Miren cómo dice acá. Ustedes escuchen. Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido, cazador enfrentado al Señor.
¡Wow! Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado al Señor. Acá se levanta un hombre gobernado por un espíritu que se llamó Nimrod, que se enfrentó al Señor. Ni Caín se había enfrentado al Señor, ni Adán. Adán se escondió, pero este se levanta y enfrenta al Señor. El principio, versículo 10, de su reino fue Babel. Y esta palabra Babel es lo que después vamos a ver que se transforma en Babilonia. Vamos ahora a avanzar en el capítulo 11 de Génesis, versículo 2. En su emigración hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cozámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyamos una ciudad y una torre. Léanlo de ustedes cómo sigue. Cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre. O sea, una ciudad y una torre que llegue. Yo tengo una pregunta. ¿Es posible eso? No. No. ¿Vos pensás que ellos no lo sabían? Yo creo que sí lo sabían. Porque no te olvides, estaban los demonios ahí. Fíjate lo que dice acá. Construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos. Decime si eso no es la religión. Aquellos que levantan representaciones, imágenes. Por eso Dios fue tan tajante: no te harás imagen de los cielos, ni nada de los cielos, ni nada en la tierra, ni aún nada debajo de la tierra. No te harás imagen. Toda cosa que se levanta como representación de los cielos establece un límite que me impide acceder al verdadero cielo. Ahora, seguramente yo te estoy hablando de imágenes, yo te estoy hablando de representación, y en tu mente se te viene lo que practica la iglesia romana u otras. Pero ¿cuántas veces vos y yo hemos tenido representaciones religiosas de los cielos y nos hemos quedado con eso? Y han sido un techo de bronce que no nos permitió acceder al verdadero cielo. Creíamos que por seguir ciertos programas y hacer las cosas de determinada manera, como siguiendo una receta, iba a ser solucionado todo. Levanta tu mano, pasa al frente, confiesa. Y pensábamos que con eso estaba todo. Y la persona tenía un entusiasmo inicial que muchos han confundido con el primer amor. Yo quiero desenmascararlo. No es el primer amor. Fue el entusiasmo. ¿Por qué? Porque si a vos te dicen que las cosas se te van a solucionar cuando simplemente levantás la mano y decís una oración y te la crees como un niño cree, ¿a vos te entusiasma eso o no? Pero resulta que pasan las semanas, pasan los meses y vos seguís de repente en la misma angustia, luchando contra tus mismos problemas, desafiando tus mismos gigantes, y te das cuenta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue verdad? Entonces, ¿lo que hice fue verdadero? ¿O fue solo? Cuando veo a papá al frente cantando al príncipe de paz y anunciando la paz que es en Cristo, y cantamos himnos y coros que tienen que ver con la paz del Señor,
Y resulta que después a papá lo veo en mi casa, gritándome a mí, a mis hermanos, a mi madre, peleándose entre esposos. ¿Dónde está ese príncipe de paz? Y creímos que por pararnos en una plataforma o detrás de un púlpito y gritar o decir, ya estaba todo hecho. Eso es Babilonia. Y eso es lo que te arrebata la capacidad de acceder a lo verdadero. Son representaciones, imágenes del cielo, pero no es el cielo. Porque el diseño de papá siempre fue que los padres enseñen a los hijos a la entrada, a la salida, al amanecer y al anochecer el camino de Jehová. Y no sé qué demonio nos hizo creer que la educación espiritual de los hijos tenía que ser en una escuela dominical, o que mis hijos jóvenes tenían que ir a un grupo de jóvenes donde había un pastor o presidente de jóvenes que él se iba a encargar. Eso hace Babilonia. Eso te roba, eso te limita. Es una representación del cielo. Vos pensás que está todo bien. Como la iglesia de la Odisea, soy rico, vamos todos a la iglesia. No nos hace falta nada. ¿Y cuántos de nosotros, a un determinado momento, uno de nuestros hijos nos dice, bueno, listo, ya soy grande, no te quiero acompañar más? A mí me pasó, ¿Y cómo? ¿No estábamos en el cielo? No. Estábamos en una representación del cielo. Hoy lo desenmascaramos. Permítame reírme, porque yo me gozo en desenmascarar a la serpiente. Por más que eras astuta, más astuta que todos los animales, no sos más que el Hijo. Y el Hijo habita en nosotros. No nos vas a engañar más, ni a nosotros ni a nuestras generaciones. Y venimos con el capitán de los ejércitos del Señor, aquel que es poderoso gigante, a arrebatarte lo que es nuestro. Amén. Gracias, Señor. Vamos a 2 Corintios, versículo 10. Perdón, capítulo 10. Vamos a arrancar del versículo 3. Sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero nunca actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Para destruir las fortalezas del mal, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera, hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Y estamos listos a castigar a cualquiera que persista en su rebeldía, después que ustedes mismos se hayan rendido totalmente a Cristo. ¡Wow! Voy a leerlo de otra versión. Pues, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son humanas, no son naturales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando la obediencia de ustedes sea completa. Amados, nosotros nos levantamos en este tiempo y en esta generación y en este lugar, no como aquellos que luchan por sus propias fuerzas,
Porque nuestras armas no son de esta tierra, sino son poderosas en Dios. Porque nosotros no somos de este mundo. Nuestras armas tampoco son de este mundo. Y desenmascaramos ahora todo argumento que se levanta altivo contra aquellos que les han hecho entender y creer que no necesitan de Dios, que ya conocen a Dios, que ya se han defraudado con Dios, cuando en realidad lo único que sufrieron fueron las frustraciones de sus propias expectativas puestas en lugares equivocadas y no en Cristo. Cuando fueron defraudados por los hombres, pero no por Dios. Y si estás escuchando esto, y esto es tu realidad, y vos podás decir, pero ¿por qué Dios permitió que esto sucediera? Velo de esta manera. Dios te ama tanto, Dios se interesa tanto en tu vida, que Él permitió que te frustres con los hombres, para que sepas que solamente en Él podés confiar, que solamente en Él podés aferrarte, y solo en Él podés desarrollar todo lo que Él planeó desde antes de la fundación del mundo. Porque tu vida no comenzó ni siquiera cuando naciste acá. Tu vida ni siquiera comenzó cuando tu mamá se enteró de que estabas en su vientre. Tu vida comenzó en el corazón eterno de Dios. Y de ahí nadie te puede arrebatar. Ese diseño nadie te lo puede quitar. No hay religión que te lo pueda hacer. Por eso es que te llamo ahora a pensar y a ver esto. Dios te ama y quiere que veas la verdad y seas conducido a la verdad. Conducida a la verdad. Para que seas libre. Solo en Él podés confiar. No hay nadie, jamás nadie, que pueda cumplir su palabra y expresar su fidelidad como Él. Vos no necesitas una congregación. Vos no necesitas ningún ministerio. Vos no necesitas ningún pastor. Vos necesitas que el Espíritu de verdad te guíe a toda verdad. Y si estás escuchando esto, es porque Él te está llamando todavía. Su corazón está direccionado hacia vos. Y Él va a recuperar lo que es suyo. Vamos a leer un par de pasajes. Lucas 12, del 29 al 31. Romanos 8, 15 al 17. Mateo 6, 24 y 25. Y de ahí vas a pasar al 31 y al 33. Lucas 12, 29 al 31 dice: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, no te preocupes por lo que te vas a necesitar mañana. No te afanes, no te angusties, no te preocupes. Te lo estoy diciendo a vos, iglesia, y vos, iglesia, me lo tenés que decir a mí. No debemos preocuparnos. Esto no es opción. Acá no hay concesiones. Esto es un mandato. No te preocupes. Sacá de tu vocabulario la palabra preocupación. Usa más ocuparte y descansar. Usa la palabra estoy descansando en Dios con respecto a esto. Usa esa palabra, que tu cuerpo comience a absorber esa palabra que no viene de tu mente, sino que viene de tu espíritu y sale por tu boca. Descanso, descanso en esto, descanso en lo que Dios me está proveyendo, descanso. No veo una necesidad, sino veo una oportunidad donde Dios va a manifestar su provisión. Esa es la realidad. No te afanes, no te preocupes. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuál va a ser tu matrimonio, tu esposa, tus hijos? No te preocupes. Dios tiene todo el control. Amén. Lo que sí tenés que hacer, y en esto
que se vaya todo tu vida, busca su reino. Y su justicia, que justicia es misericordia. Su justicia es misericordia. Busca su reino. Amén. Y yo ya les he dicho muchas veces cómo me gusta que este pasaje en portugués. No lo voy a decir en portugués, lo voy a decir en castellano, pero ¿cómo sería en portugués? Dice, y todas las demás cosas, acá dice, serán añadidas. En portugués, y todas las demás cosas os serán acrecentadas. Van creciendo, a medida que vas caminando en la búsqueda de su reino, todo va creciendo, va creciendo, va creciendo. El crecimiento lo da Dios. Amén. Nosotros Exacto. tenemos que caminar en justicia. Amén. Gracias, Mati. Romanos 8. Nuestra hermana Emi. Romanos 8, 15. 15 al 17. Sí. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Escucha esto. Escucha esto. Dios te ama a la misma intensidad y al mismo nivel con que ama a Jesús. No hay diferencia. Si vos estás en Cristo, Él te ama al mismo potencial, a la misma intensidad. La palabra del Señor dice en otro lado que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Es decir, imagínate si podés de alguna forma, de alguna manera, imaginar toda la bendición del Padre hacia el Hijo, hacia Cristo. Bueno, todo eso, vos sos acreedor de eso, porque estás en Cristo. No sos hijo de segunda, sos hijo de primera. Es decir, acá no hay ciudadanos del reino de segunda categoría. Todos somos hijos en el Hijo y todos somos bendecidos en el Hijo. Amén. Amén. Por eso vos y yo podemos decir Abba Padre. No hace mucho entendimos algo sobre esto. Este vocablo Abba Padre, en español, en hebreo no sé cómo se diría, pero es lo que usaba un niño con su papá. Este vocablo se aplicaba solamente en la relación de un niño con su papá. No era aplicado a otra relación personal. Solamente el niño podría decir esto a su papá. Nosotros podríamos decir, para expresarlo de mejor manera, querido papito, o papito querido, o mi papito. Pero es algo de intimidad, algo de cercanía. Dios no está lejos de vos, iglesia. Dios no te ve distante. Dios no está como aquel que está esperando que te equivoques para caerte encima. Dios está ahí, al lado tuyo, y no solamente al lado tuyo. No, está en vos. Amén. Y vos en Él. Amén. Porque Él está en todo interesado en tu vida. Amén. Por eso le puedes decir, Abba, papá. Y ese espíritu que te ha sido dado no es para que andes en esclavitud del temor a ser rechazado, del temor a no ser amado, del temor a que te falte, del temor a que no tengas, del temor al que no alcances, no de temor a la muerte, sino un espíritu de poder, de amor, dominio propio. Gloria al Señor. Y vas a ser glorificado cuando padezcamos primeramente con Él. ¿Qué? Te quiero explicar esto más o menos. Hay una sola batalla que vos y yo tenemos que luchar y batallar. Es una sola. Que es la batalla de la fe. No hay manifestación de mayor valentía que el creer. Cualquiera es incrédulo. Es muy fácil no creer. Te lo digo de esta manera.
El creer es solo para valientes. La fe es solo para aquellos que son valientes. La incredulidad es la manifestación de la cobardía. Cuando vos batallás esta fe, cuando vos padecés mientras todo lo que está alrededor tuyo te dice que no vas a poder, vos seguís creyendo en lo que Él te dijo y permanecés firme en esa palabra, cuando todo lo que está alrededor tuyo te dice que no vas a salir de esta, que no vas a alcanzar libertad en esta situación, que no vas a poder salir de esta esclavitud, el Padre ya te dijo: sos libre en Cristo. Sí hay salida. El Hijo te da vida en abundancia. Ya sos libre. Cuando vos permanecés en fe, fiel a esta palabra, creyendo contra viento y marea a esto, eso es valentía. Eso es padecer. Y vas a ser glorificado. Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, de qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que quiere hacer el espíritu del mundo? ¿Qué es lo que quiere hacer con este tercer espacio de mezcla y de confusión? Es llevarnos a un estado de inutilidad para el reino. Que no podamos operar, que seamos inoperantes. Que no le causemos ningún problema. Mediante sus mentiras, busca que transitemos el camino de la ansiedad patológica que te enferma y que te dice que tenés que preocuparte, que tenés que afligirte, que te autojustificás o nos autojustificamos diciendo, bueno, todos lo hacen así. Todos se preocupan por cómo va la economía, todos se preocupan de cómo aumenta el dólar, todos se preocupan por el huracán, todos se preocupan por la guerra, todos se preocupan, todos se afligen, todos. Y bueno, ¿será que es así? Me tengo que preocupar porque todos se preocupan. Me tengo que preocupar porque, bueno, toda la vida lo hice. Me tengo que preocupar porque me enseñaron que así era la cosa. La frase que creo que nos taladra la cabeza a todos, esa de que me tengo que ganar la vida. Y si alguno quiere ganar su vida, la perderá, dijo el Señor. Pero no. ¿Cuándo vas a ir a trabajar, viejo? Tenés que ganarte la vida en algo. Dejá de vivir de arriba. Ganate la vida con algo. Estudiá, trabajá, vamos. Pero no es así, no se suelta esto en los aires y se establece como una verdad que es una mentira. ¿Esto significa que no debemos esforzarnos? ¿Esto significa que no debemos trabajar? No. Pero desde una plataforma de saber que todo viene de Él. Y todo es por Él. Y por lo tanto todo es de Él. Porque desde el momento en que yo creo que algo me gané, me cuesta después darlo. Porque esto lo conseguí, es mío. Y ahí me sigue engañando el De gracia recibimos. Claro, de gracia recibimos. Damos de gracia. Gracias, Señor, porque está desnudándose esta mentira. No ser autosuficiente. Exacto.
¿Y de qué manera entonces Él nos inutiliza? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la mecánica? Donde esto nos enreda de tal manera en que no podemos avanzar y mucho menos podemos ser instrumentos de bendición para otros. El gran problema que esto genera es que nos enfoca cada vez en nosotros mismos. Cuando esta mentira encuentra cabida en nuestra cabeza y en nuestra alma, hace que nuestra mirada sea cada vez hacia nosotros mismos. Y el principio de toda enfermedad psicológica comienza con un mirarme a mí mismo intensamente. Nunca jamás voy a ser satisfecho mirándome a mí mismo. Fíjense que el sistema, la ciencia, ha establecido un mecanismo donde la persona va al psicólogo y bueno, dale, contame. Y vieron que eso es muy, lo vemos en películas, hasta en dibujitos. Bueno, se acuesta en el diván y el otro habla y el otro... Había un dibujito de uno, yo me acuerdo cuando era chiquito, veía este dibujito, uno que se tiraba así y empezaba a hablar y el psiquiatra se iba a hacer cualquier otra cosa. Y cuando volvía el otro seguía hablando. Porque creímos que empezar a hablar de nosotros mismos nos iba a liberar. Y esa es la gran mentira. Porque es un círculo vicioso que retroalimenta nuestra propia insatisfacción, nuestra propia falta de llenura. Solo hay un lugar, solo hay una fuente que sacia toda vida humana, todo ser es Él. Por eso, cuando ponemos nuestros ojos en Él, cuando somos guiados a toda verdad, cuando vivimos y ponemos nuestras expectativas en Él, jamás seremos defraudados. Pero claro, Dios quiere que no solamente tu vida sea libre y sana, porque la cosa no termina ahí. Dios quiere que seas una persona que trascienda. Y la única manera de trascender es cuando Cristo en tu vida comienza a impactar a otras vidas. A eso el espíritu del mundo le tiene terror. Por eso nos enreda con todas estas mentiras, para que nos miremos a nosotros mismos. Y esta mentira nos distrae de nuestro verdadero propósito. Y como todos ustedes lo saben, la distracción bendito sea el nombre de nuestro Señor. Él es bueno, siempre bueno y nunca dejará de ser bueno. Yo quiero decirte que estás escuchando esto, una palabra que el Señor dijo en la eternidad y te la dijo a vos. Recibíla porque te la dijo a vos. Yo sé los planes que tengo para con vos. Tu vida y tus generaciones son planes de bien. Yo te quiero hacer bien, porque soy Dios bueno, y todo lo bueno y el bien viene de mí, te dice el Señor. Los planes que tengo para vos son agradables y perfectos, porque así es mi voluntad, te dice el Señor. Tan perfectos y tan agradables que no vas a poder agregarle nada para que sea mejor. Está completo.